Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les saludo una vez más a la distancia y bien, pues vamos a continuar con la temática que iniciamos de forma anterior. Ya platicamos sobre la importancia de la revolución urbana, cómo se complejizan los asentamientos agrícolas, asentamientos rurales, como parte de estas sociedades incipientes, no complejas, que a partir del desarrollo gradual y de la complejidad gradual de estos asentamientos comienzan a evidenciarse eh, el poder del Estado y el poder de la religión en la traza de estos asentamientos, en la vida de la gente que vive en esos asentamientos, además de que la gente comienza en la parte núcleo de estos asentamientos a dedicarse a otras actividades que no son agrícolas ni ganaderas. Y es ahí cuando hablamos de una revolución urbana, surgiendo, como lo vimos en el video anterior, la arquitectura de Sumeria, específicamente en Ur y Uruk, y a partir de ahí una serie de desarrollos y apogeos culturales en la región de Mesopotamia, con los acadios, los babilonios, los asirios, etcétera, y vimos el devenir de forma muy general de la arquitectura de la zona geográfica cultural de Mesopotamia. Ahora toca el turno de Egipto. Egipto como esa otra cultura original, cultura compleja, civilización compleja que no fue influenciada por otros, sino que esta cultura, al igual que la región de Mesopotamia, terminaría influenciando a otras culturas de menor complejidad. Esta será la segunda cultura del llamado creciente fértil que estuvimos platicando en las sesiones anteriores cuando hablamos de la revolución neolítica y de la revolución urbana, ¿vale? Vamos a revisar un tema que es demasiado amplio. He tratado de resumirlo lo más que se pueda para hablar de las generalidades del hecho urbano arquitectónico en Egipto, desde su unificación hasta el Imperio Nuevo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Así como lo hicimos con la región de Mesopotamia, ahora vamos a ubicar la región de Egipto. Vamos a entender que la cultura egipcia se va a desarrollar en África, en el margen de lo que se identifica como el río más largo del mundo, llamado el río Nilo, que sí está en medio del desierto, pero que la fertilidad del suelo generado por el río Nilo permitió el desarrollo de la agricultura y por lo tanto el desarrollo de las ciudades egipcias, ¿vale? Así como hablamos del Tigris y el Éufrates, de una alta y una baja Mesopotamia, también aquí habrá un alto Egipto y un bajo Egipto. ¿A qué se va a referir este concepto? La parte del bajo Egipto es la parte más baja del río, o sea, donde el río se conecta con el mar, que será esta parte. Por lo tanto, a esta parte se le va a llamar el Bajo Egipto, mientras que el Alto Egipto se relacionará con la parte más alta del río Nilo, o sea, el cauce que va a tener este río en el deshielo de los cerros, de las montañas, que vienen desde el sur de África, a partir de una serie de cascadas. Vamos a encontrar que esta otra parte es el Alto Egipto, ¿vale? Recordemos que eso de bajo y alto no tiene nada que ver con la orientación geográfica. Tiene que ver con la altura y la ubicación del río, ¿ok? En esta región de Egipto vamos a entender que la cultura egipcia, evidentemente el día de hoy existe el país Egipto, pero ese país Egipto como denominación geopolítica es la heredera de esta milenaria tradición egipcia, quien sí los conocemos porque construyeron pirámides, pero no fue lo único que hicieron. Egipto ha tenido diferentes etapas históricas, diferentes desarrollos culturales, a partir de su pensamiento, de su religión, de la relación con otros países, y eso ha ido moldeando el Egipto actual. Hablar del antiguo Egipto nos va a remontar al periodo entre el año 3000 a.C.
al 30 antes de Cristo. No porque terminara abruptamente en el 30 antes de Cristo, sino que en el año 30 antes de Cristo termina siendo una provincia romana. Y ya se habla de que Egipto es parte de Roma. Por aspectos cronológicos, es mejor identificar como final de ese antiguo imperio egipcio en el año 30 antes de Cristo, ¿vale? Pero va a existir evidentemente una continuidad cultural de Egipto, un Egipto romano que también tiene sus peculiaridades y que cuando hablemos de Roma mencionaremos algo muy breve de esta época, ¿vale? Hay que entender que la ubicación de Egipto va a tener peculiaridades muy específicas a diferencia de Mesopotamia. Primero, tiene una alta fertilidad de la tierra, un clima seco y poca nubosidad. Ahí hay una similitud con la región de Mesopotamia. Sin embargo, va a existir la idea de un paisaje ilimitado, debido a que la gente que habitaba en el margen del río Nilo, si volteabas para allá veías desierto, si volteabas para ahí veías desierto, si volteabas hacia el sur veías desierto y si volteabas al norte veías mar. Por lo tanto se veía un horizonte que te daba la idea de algo infinito, algo eterno, algo colosal, ¿vale? Hay una síntesis formal de la naturaleza, no porque haya desierto significa que no hay vegetación. Evidentemente hay vegetación porque hay fertilidad del suelo, otra vez gracias al río Nilo. Es importante aquí entender que, igual que a diferencia de Mesopotamia, ahí la Baja Mesopotamia no tenía un acceso inmediato a la piedra, hasta que de pronto hay un control de la Alta Mesopotamia. Aquí no es el caso. Tanto la Baja como la Alto Egipto va a tener en el desierto oriental grandes yacimientos de cantería, de donde van a sacar piedra de nombre granito, que es una piedra muy dura, la cual van a poder trabajar para sus esculturas y sus elementos arquitectónicos. Por lo tanto, a diferencia de Mesopotamia, específicamente sumerios, ellos no van a trabajar sobre la tierra, ellos van a trabajar sobre la piedra. ¿Qué hay ahí? Arena, mucha arena. No se puede construir con arena. La arena es un árido que se tiene que mezclar con otros elementos para poder construir algo. La arena por sí sola no tiene la resistencia suficiente para poder generar una arquitectura de arena. No es posible. Más que los castillitos de arena que con la primera ola, ¡pum!, desaparecen cuando vamos a la playa, ¿vale? Entonces, vamos a entender que Egipto tiene diferentes etapas y periodos. Propiamente, el antiguo Egipto nace cuando se une en un solo gobierno o bajo el mando de un solo gobernante, el Bajo y el Alto Egipto, bajo este faraón de nombre Menes o Narmer. Hay de pronto algunas disputas teóricas, si ese era el nombre real, etcétera. No vamos a entrar en esas discusiones. Estamos hablando del año 3050 a.C. aproximadamente, cuando se unifican bajo un solo mando, bajo un faraón, bajo la dinastía, la primera dinastía, Menes o Narmer, surge propiamente el antiguo Egipto, el imperio egipcio. Vamos a tener que el gobierno egipcio es una monarquía teocrática centralista, o sea, la religión es importantísima para la toma de decisiones políticas, militares, y centralista es porque va a existir una ciudad capital en donde se encontrará, el faraón, y a partir de ahí se decidirá la vida del imperio, ¿vale? Vamos a tener que el faraón será el gobernante, el monarca absoluto, será el que tiene las decisiones en común acuerdo o en asesoría con sacerdotes. De ahí que sea una monarquía teocrática. El faraón era considerado un dios viviente que tenía un poder absoluto. Entonces ya se imaginarán que era indiscutible la palabra del faraón. Anteriormente, toda la región se dividía en nomos.
No estamos hablando de duendes. Se llamaba diferentes regiones gnomos, así se les llamaba, gnomos. Entonces se unifican todos estos gnomos y van a girar en torno a las decisiones que se tomen en una ciudad capital, ¿vale? En el aspecto social tendremos una sociedad muy compleja, estratificada. Arriba la aristocracia, el faraón, la gente noble, y hasta abajo los esclavos. Nuevamente los esclavos son parte básica de la economía, como todas las culturas de la antigüedad. La agricultura fluvial, o sea, la agricultura a partir del río Nilo, será importantísimo, junto con la ganadería y el comercio exterior. Van a comercializar con culturas menos complejas, y spoiler, difusionismo cultural, van a terminar influyendo a esas otras culturas menores, con los cuales van a comerciar tejidos, joyas, vidrio, tintes, cerámicas. Aquí simplemente para ir relacionando con elementos artísticos y escultóricos podemos ver las diferentes coronas reales egipcias. Por ejemplo, esta es la que representa la corona blanca del Alto Egipcio, la parte sur, mientras que esta roja representa la corona del Bajo Egipto, la parte norte. Una vez que se unifica el imperio, y lo podemos ver aquí con la escultura o el bajo relieve de Menes o Narmer, vean cómo las dos coronas se juntan y se le llama doble corona, que representa que se ha unificado el Alto y el Bajo Egipto. También se les suele representar a los faraones con esta gorra azul o casco de guerra, que tiene un nombre egipcio que no me acuerdo y nunca me acordaré, que se solían colocar cuando iban a la guerra. Ellos dirigían muchas veces las tropas. Y el nemés, que es quizás el tocado más conocido dentro del imaginario de lo egipcio, que es una pañoleta de lino que se amarraba en la parte de atrás y que era símbolo de realeza, ¿vale? Vamos a tener, y aquí hay un ejemplo de los diferentes gnomos o nomarcas, también identificado, en donde estos 42 gnomos van a tener un control administrativo, que van a estar subyugados o controlados por una ciudad capital. Y esa ciudad capital va a estar va a cambiar de diferentes ubicaciones según la dinastía. Por lo tanto, vamos a tener ciudades que van a tener una época de gloria y después una época de declive. ¿Por qué? Porque dependiendo del faraón, decía si ahí continuaba la capital o la movían. Y vamos a tener un montón de ciudades a lo largo de todo el río Nilo. Evidentemente, donde vamos a tener una amplia concentración de ciudades será en el llamado delta del río Nilo, que es en donde el río se unifica y se conecta al mar Mediterráneo. Pero a lo largo de todo el río tendremos diferentes ciudades. Aquí vienen las etapas muy generales de la historiografía egipcia. No tenemos que aprenderla, simplemente ubicarla. Cuando hablamos del periodo predinástico o protodinástico, eso significa que desde antes del 350, cuando fue la unificación, había una serie de nomarcas y una cultura llamada la cultura nagada, que era la cultura precedente de la egipcia, que era una cultura agrícola poco compleja. Hasta que surge el llamado Imperio Antiguo en el 350 al 2200, en donde a partir de las dinastías y la ubicación de su capital, podía cambiar el nombre de este periodo. Por ejemplo, la ciudad de Tinis, fue la primera capital. Aunque, ojo, no fue la ciudad más antigua. El periodo tinita o arcaico de la dinastía 1 a la dinastía 2 se va a caracterizar por el uso de elementos arquitectónicos llamados mastabas, que en breve explicaré. El periodo menfítico, cuando Menfis fue la capital, teniendo el apogeo de Saqqara y de Heracleópolis, vamos a tener la consolidación imperial y el desarrollo de grandes pirámides clásicas. Llega un periodo llamado periodo intermedio, un periodo de inestabilidad, que va a dar pie en el 2050 a.C. al 1700, un llamado Imperio Medio.
Es muy importante identificar que en el periodo menfítico del antiguo imperio egipcio vamos a tener que es la única época donde se hacen pirámides. Se dejan de hacer pirámides. Y vamos a tener ahora templos colosales e hipógeos, que ahorita veremos qué es. Teniendo la relevancia de ciudades como Tebas, Luxor, Abidos, Beni Hasan. Llega una segunda época de inestabilidad y de conquista de un grupo cultural extranjero llamado los Hyksos, que dan pie a mediano plazo a una nueva época de apogeo egipcio llamado el Imperio Nuevo. Todo lo que conocemos de Egipto, a excepción de las pirámides de Egipto, todo lo que conocemos de la Biblia, de las películas, etc., es de este Imperio Nuevo, en donde vamos a tener varios personajes muy famosos, entre ellos Ramsés II. Vamos a tener un segundo periodo tebano, Tebas como la gran capital, también llamado Tutmósida por Tutmosis, el faraón, o Ramésida por Ramsés, de la dinastía 18 a la dinastía 20, teniendo a Tebas, Karnak, Luxor, Abidos, Medimet Abu, Der el Bahari, Abu Simbel, Pi Ramsés, Elefantina como principales centros económicos y culturales de Egipto, con un gran auge económico y constructivo y la máxima expansión territorial, caracterizándose este periodo por la construcción de templos, hipogeos y obeliscos. Finalmente viene a partir del año 1085, y del cual prácticamente no veremos ejemplos en esta presentación, que llega una época de conquistas sucesivas. Ya el imperio egipcio cae, si podemos decir, en una propiamente bache, una decadencia, porque los libios y los nubios, como grupos culturales extranjeros, someten la región de Egipto, que se le conoce como Edad Oscura. Luego los asirios y los persas llegan al territorio y lo conquistan. Y finalmente los griegos con Alejandro Magno llegan y liberan de los persas a la región egipcia, e inicia un periodo llamado ptolomeico o helenístico, en donde vamos a tener a un personaje muy conocido en la historia, Cleopatra. Y justamente Cleopatra, de la dinastía ptolomeica, que es muy conocida en la historia por historias inventadas, a veces para darle una mala reputación, otras que ha salido en novelas del siglo XIX, en fin, toda una historia que rodea al personaje de Cleopatra. Pero eso ya tiene que ver con otro periodo y no lo platicaremos aquí. Aquí vamos a platicar sobre qué son las mastabas, qué son las grandes pirámides, qué son los templos colosales, qué son los hipógeos, y el apogeo del imperio egipcio entre esta y la siguiente sesión, ¿vale? Bien, luego ya viene un sometimiento romano, que pasa a las manos romanas, luego bizantinas, luego llega el Islam, y bueno, de ahí en todo lo comienzan a conquistar, los otomanos, luego llegan los ingleses, y en fin, esa tierra termina siendo sometida por medio mundo, ¿vale? Nomás no llegaron los mexicas, pero no, también los sometían. Entonces, bueno, aquí hay una línea del tiempo. Es una línea del tiempo que no hice, es una línea que yo modifiqué, en donde podemos ver a el primer faraón que unifica al imperio, con sus diferentes altibajos de este imperio, y en la parte superior vemos que las pirámides solamente se van a ubicar en el imperio antiguo, y en el imperio nuevo vamos a encontrar estos templos muy característicos que a lo mejor ahorita no identifican, porque pareciera que todo gira en torno a las pirámides, pero va más allá. Es importante señalar que la arquitectura egipcia va a girar en torno a tres cosas principalmente, la muerte, entendiendo la muerte no como el fin de la vida, sino como el inicio de una vida en el más allá, de una vida después de la muerte, es el comienzo de otro ciclo. Los dioses y el faraón. Toda la arquitectura monumental girará en torno a estos tres elementos: la vida después de la muerte, los faraones y los dioses.
De hecho, aquí tenemos varias representaciones de un mismo tipo. El faraón Ramsés II. Vean cómo se le representaba en diferentes elementos, esculturas, pinturas. Ahí podemos ver su sarcófago con sus diferentes elementos. El nemés o la corona real, según fuera el caso, y podemos ver que tiene este nemés, esta pañoleta muy característica de los faraones. La cobra y o el buitre que suele tener en la parte del tocado, en la parte de la frente, que representa al Bajo y al Alto Egipto, que son elementos de protección. El jeca o cetro, junto con el nejej o látigo, que representan el mando y el dominio, el poder del faraón sobre nosotros y nosotras las mortales, ¿vale? Vamos a tener la idea de una barba postiza que siempre se asocia con Osiris, y esto habla de la inmortalidad. Es una barba postiza. El Ankh, que es una llave de la vida. ¿Dónde está el Ankh? El Ankh está aquí, seguramente lo han visto, esta cruz egipcia, que es la llave de la vida. Y se le ponía una serie de elementos como un collar, brazaletes, un cinturón, una falda y ciertos elementos distintivos de la nobleza y del poder faraónico, ¿vale? Aquí tenemos un mapa de Egipto en el año 1700 y aquí del año 1400, donde podemos ver cómo se va extendiendo el imperio hacia el sur cada vez más a lo largo de que el imperio se va expandiendo. De hecho, para el año 1400, ya bajo el mando de Ramsés II, vean cómo el poderío egipcio llegó a lo que se conoce como el Levante Mediterráneo. Llegó a la parte de la tierra prometida de los hebreos, Canaán. Llegó a lo que es Fenicia. Llegó prácticamente a lo que hoy en día se conoce como Turquía, la parte sur de Turquía, ¿vale? Y llegó hasta la parte que hoy en día se conoce como Nubia, que es un país, ¿vale? Entonces vean cómo fue creciendo cada vez más la extensión territorial, el dominio político, cultural, militar de Egipto. Evidentemente, spoiler, un día va a chocar con la cultura asiria, con la cultura babilonia, y entonces, aquí donde voy a rayar, o Ashura, se va a volver, por así decirlo, un caldo de cultivo entre lo mesopotámico y entre lo egipcio, y las culturas que ahí se encuentran, que son los hebreos y los fenicios, comienzan a difundir lo egipcio, lo asirio y lo babilonio hacia el Mediterráneo, lo cual se va a mezclar con las culturas locales y va a dar pie al desarrollo de otras culturas, como cuáles: Cartago, Grecia, Roma. Bien, vamos a continuar. Algo muy importante para esta cultura será, como le hemos dicho, el río y la fertilidad que deja el río. Si nosotros vemos esta línea donde se indican los meses, más allá de hablar de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, realmente hablamos de 3 grandes periodos. El periodo de la inundación, en donde el nivel del río sube. A partir de octubre comienza a bajar el nivel del río y deja todo esto que son campos sin agua, pero llenos de un limo, un barro muy finito, lleno de muchos nutrientes que le dan mucha fertilidad al suelo. Por lo tanto, de octubre a febrero se le conoce como la época de siembra, para que tú cultives. A partir de marzo y hasta mediados de junio, vas a cosechar todo lo que cultivaste, ¿vale? A partir de junio y otra vez hasta octubre, otra vez el nivel del río sube y comienza a inundar todos los campos de cultivo para dejar nuevamente el limo. Y esta dinámica va a ser así todos los años. Por lo tanto, entre el río van a existir campos de cultivo y después van a venir propiamente los pueblos, las ciudades, los asentamientos, para que nos inundaran. Y después ya viene el desierto. Ese será el esquema básico que va a tener estos asentamientos. Si vemos una imagen satelital de Luxor y Tebas,
no crean que todo lo verde significa que el río sube hasta ahí, no. Evidentemente este margen del río va modificándose según la altura del río. Lo que es un hecho es que por lo general en el margen del río encontramos a la cercanía un asentamiento, y todavía entre el asentamiento y el desierto encontramos una alta fertilidad del suelo. Ejemplo es esta vista satelital, donde todo lo verde son campos de cultivo y el asentamiento se encuentra aquí. Ya después de eso encontramos el desierto. No se puede cultivar en el desierto. Respecto al contexto en lo ideológico, el faraón se va a asociar a Horus, el dios del inframundo y de la inmortalidad. Será una cultura politeísta con un culto a las fuerzas naturales, a los animales y a las ideas abstractas como el amor, la ciencia, la danza, etc. Se creerá en la vida después de la muerte, que se le llama la superexistencia o la vida ultraterrenal. La vida será un perpetuo recomenzar en donde el ser muerto renace como las plantas. Esto será algo muy interesante. La muerte no significa el fin, significa el inicio de un nuevo ciclo. Cosa que en Mesopotamia no se veía así. Y aquí es muy importante hablar del espíritu del ser para los egipcios. Según los egipcios se conformaba por Ib, el corazón, Ba, el alma, Ren, la identidad, Sheut, la sombra, Ka, la fuerza vital, y Aj, el espíritu. Y nos está diciendo que el Ba, que es el alma, y el Ka, que es la fuerza vital, se encuentra representado por el cuerpo momificado. Por eso es muy importante momificar los cadáveres y hacer una serie de rituales para que estos cadáveres estén en una cámara en donde inicien un largo proceso hacia la eternidad. Para ello se les deja alimentos, sus muebles, pertenencias, ropa, a veces hasta barcos, barcazas se les dejaban en sus tumbas, y un libro llamado el Libro de los Muertos, que era una especie de manual para que ellas y ellos supieran qué hacer una vez muertos y poder llegar a esta vida eterna. Todo esto era muy importante, entonces tener a la momia con una estatua del difunto que se le va a llamar el doble, que va a representar el Ba y el Ka, para que cuando estén en el más allá, en esa vida después de la muerte, se pueda volver a sentir, a ver, a hablar, a comer, a escuchar, etc. ¿Ok? Además esta cultura, además de todo ese misticismo que va a caracterizar esta cultura, crearon grandes avances en la astronomía, la administración, sistema tributario, las matemáticas, la navegación en vela, la medicina, etc. Teniendo aquí este esquema piramidal, valga la redundancia, ¿no? Los egipcios, en donde el faraón, los nobles, sacerdotes y altos funcionarios se encuentran en la cúspide, después los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, los campesinos y hasta abajo los esclavos. Recordemos que los esclavos son algo básico en el sistema económico de la antigüedad, ¿vale? Vamos a encontrar que hay faraonas. Si bien hay pocos registros de mujeres faraonas, se ha entendido que hubo ciertas faraonas o ciertas esposas de faraones con gran poder. Una de ellas es, y como novela de Televisa literal, Hatshepsut. Aquí podemos ver que evidentemente es una mujer que tiene los símbolos de nobleza y de mando de un faraón. Hatshepsut será toda una historia padrísima. Hubo una época en donde quisieron borrar su historia, pero se identificó y actualmente se está visibilizando su papel y su importancia como faraona de Egipto. Es importante también señalar que toda esta cosmovisión de lo que se conoce como lo egipcio va a estar sostenida en muchas deidades. Nut como la diosa del cielo, Heb como el dios de la tierra y Shu como este dios aire luz serán los dioses primigenios que darán pie a diferentes dioses.
Y aquí los tenemos representados. Los dioses más representativos, no son todos, los más representativos, el dios Ra, dios solar, el dios Osiri, que es el dios de la resurrección, la diosa Isis, esposa, pero también hermana de Osiris, es la diosa de la fertilidad, el amor y la magia. Horus, que es el hijo de Osiris e Isis, era dios del cielo. Amón, dios del viento y los secretos, que se fusiona con Ra, y de pronto ya se llama Amón-Ra, y terminará siendo el dios más importante durante una época egipcia. Hathor, como la diosa del amor, la alegría y la música. Sekhmet, hija de Ra, diosa de la fuerza, la guerra y la venganza. Anubis, como dios de la momificación y la guía de los muertos. Tot, como el dios de la sabiduría, y era muy importante en el día del juicio. Sí, el día del juicio final resulta que no es una idea totalmente cristiana, viene de Egipto. Y Set, como el dios del mal, mató a su hermano Siri por envidia y fue desterrado al desierto. Toda esta idea de la momificación es todo un protocolo, ¿no? Tenemos sacerdotes que se disfrazaban de Anubis para momificar durante 60 días que duraba el proceso al cadáver. Evidentemente había cadáveres de mayor jerarquía y otros de menor jerarquía. Hablando de un faraón, se hacía todo un ritual. En el ritual había hasta todo un cortejo funerario en donde habían personas que con música, comida, llevaban sus pertenencias a la cámara donde se iba a dejar el sarcófago del difunto. Había un ritual llamado la ceremonia de la apertura de la boca, en donde un sacerdote vestido de Anubis ponía la momia del difunto y la gente le daba a manera de ceremonia varias ofrendas de bebida, comida, etcétera, que se le dejaban al difunto y sacrificaban hasta un buey, etcétera. Dejaban, insisto, pertenencias, etcétera, para que esta persona, una vez que resucitara, pudiera gozar de nuevo de la comida, de sus pertenencias, etcétera. Tenemos el libro de los muertos como una de las grandes evidencias artísticas, culturales, ideológicas que dejó Egipto. Hay diferentes tipos de libros de los muertos, pero la mayoría se veía a Anubis guiando al difunto con la llave de la vida, que se acercaba a Tot, quien con una pluma, que era la verdad, la ponían en una balanza, y del otro lado el Ib, o sea, el corazón del difunto. Si de pronto el corazón pesaba más que la verdad, significa que se iba a este ser que devoraba a los muertos, y ahí te morías definitivamente, ¿vale? De pronto la verdad tenía que pesar más que tus decisiones mundanas. Y es ahí cuando entonces Osiris te llevaba Horus, ya estoy confundiéndome. Horus te lleva frente a Osiris, y atrás tenemos a su esposa Isis, quien es el dios de la momificación, de la muerte, de la resurrección. Y a partir de ahí, bienvenido a la vida después de la muerte. Todo un caso, ¿vale? En la segunda parte del video hablaremos sobre la ciudad y sobre los principales géneros arquitectónicos egipcios. Gracias y en breve continuamos.